Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este cuello. Es un cuello sencillo de una sola vuelta. Tiene 22 centímetros de la altura y 56 centímetros del contorno. Es muy fácil de realizar. Un motivo son 8 puntos y el mismo motivo repetimos durante toda la labor. Materiales que necesitamos para hacer el cuello son alrededor de 100 gramos de lana del grosor adecuado para trabajar con agujas de 5 milímetros y un ganchillo de 5 milímetros, una aguja lanera y tijeras. Formamos el primer punto y empezamos con 89 puntos de cadeneta. Después de hacer todas las cadenetas, buscamos el primer punto que hemos hecho, con cuidado para que la cadeneta no quede retorcida. Y en el primer punto, en la parte posterior, en la parte trasera de la cadeneta del punto, esta es la parte delantera y esta es la parte trasera. Toda esta vuelta vamos a trabajar en la parte posterior de las cadenetas. Antes de empezar a hacer el punto bajo, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Y ahora, sin cerrar la vuelta, vamos a empezar directamente a trabajar en punto bajo. Así que en el primer punto de la cadeneta hacemos un punto bajo. Y así continuamos durante toda la vuelta. Un punto bajo en la parte posterior de la cadeneta. Llegamos al punto marcado. Este punto es el primer punto de la vuelta, así que deberíamos tener 89 puntos. Ahora sacamos el marcador, volvemos a colocarlo marcando el punto que tenemos en el ganchillo y la segunda vuelta también vamos a trabajar en punto bajo, pero en la parte posterior del punto, en la parte trasera. Y aquí también hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que hacer 89 puntos bajos en la parte posterior de la vuelta. Otra vez llegamos al punto anterior, al punto marcado, y ahora en la vuelta número 3 ya vamos a empezar el motivo. Volvemos a colocar el marcador. El motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta y durante toda la labor son 7 puntos bajos, trabajamos siempre en la parte posterior del punto, y un punto doble alto, 2 vueltas más abajo, en la parte delantera de la labor. Empezamos, primero tejemos 7 puntos bajos. Siete puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto doble alto. Entonces echamos 2 hebras al ganchillo y ahora esta es la vuelta que nos corresponde. Entonces bajamos una vuelta y en la vuelta siguiente, en la parte delantera del punto, hacemos un punto doble alto. Repetimos el motivo, pero tenemos que saltar un punto. Este punto que saltamos corresponde al punto doble alto que hemos hecho.
Entonces saltamos este punto y de nuevo tejemos 7 puntos bajos en la parte posterior de la vuelta. Y un punto doble alto. Echamos 2 vueltas al ganchillo y repetimos otra vez. Saltamos un punto, dejamos un punto sin tejer y empezamos 7 puntos bajos. Y un punto doble alto. Echamos 2 hebras y por debajo del punto que nos corresponde bajamos una vuelta y en la vuelta siguiente hacemos un punto doble alto. Y repetimos este motivo durante toda la vuelta. Después de la última repetición del motivo, aparte del punto que tenemos por detrás del punto doble alto, todavía nos queda un punto antes del marcador. Entonces, ahora otra vez quitamos el marcador y el motivo empezamos en el punto anterior al marcador, pero seguimos repitiendo el mismo motivo. Podemos volver a colocar el marcador. Y aquí continuamos, saltamos un punto y en el siguiente punto empezamos a tejer 7 puntos bajos. Y aquí nos queda un punto antes del punto doble alto. Así que ahora aquí hacemos un punto doble alto, igual que antes. Bajamos, esta es la vuelta que corresponde, saltamos una vuelta y en la vuelta siguiente, justo por debajo del punto donde nos tocaría a tejer punto bajo. Entonces, si estiramos un poquito más la labor, podemos ver que este punto es por debajo del punto que deberíamos tejer. Y aquí hacemos un punto doble alto. Y repetimos de nuevo. El motivo va a empezar siempre en el punto doble alto. Si saltamos el punto, este que nos corresponde al punto doble alto que acabamos de tejer, empezamos en el punto del punto doble alto. Y tejemos 7 puntos bajos. Y aquí igual, hacemos un punto doble alto, dejamos una vuelta sin tejer y en la siguiente vuelta, justo por debajo del punto que nos corresponde a tejer en esta vuelta que estamos haciendo, hacemos un punto doble alto. Y el motivo empezamos en el punto doble alto de la vuelta anterior. Siete puntos bajos y ahora un punto doble alto. Y también el motivo repetimos durante toda la vuelta. Terminamos el último motivo con un punto doble alto y aquí otra vez empezamos la siguiente vuelta con el mismo motivo.
Como vamos a repetir el mismo motivo durante toda la labor, podemos retirar el marcador y seguir siempre con el mismo motivo. Así que tejemos 7 puntos bajos. Y un punto doble alto. Echamos 2 hebras, saltamos una vuelta, bajamos una vuelta y en la vuelta siguiente hacemos un punto doble alto. Y repetimos, el motivo siempre empieza en el punto doble alto de la vuelta anterior. Siete puntos bajos y ahora un punto doble alto. En la segunda vuelta más abajo a la que nos corresponde a tejer. Continuamos de esta manera hasta llegar al alrededor de 22 centímetros de la altura o la altura deseada. Ya tengo los 22 centímetros hechos. He terminado más o menos en el mismo sitio donde hemos empezado la vuelta, la primera vuelta, y ahora la última vuelta vamos a hacer en punto deslizado. Volvemos a coger el punto, colocamos un marcador porque aquí vamos a terminar el cuello, ya vamos a terminar la vuelta. Y hacemos una vuelta en punto deslizado. El punto deslizado lo hacemos bastante flojito. Hacemos el último punto, cortamos el hilo un poco largo, sacamos el punto, enhebramos una aguja y ahora pasamos la aguja por el primer punto de esta vuelta, donde tenemos el marcador, y ahora por el último. Y lo sacamos hacia adentro. Sacamos el marcador y rematamos el hilo. Y ahora en la parte de abajo hacemos lo mismo. Hacemos una vuelta en punto deslizado. Sacamos el primer punto. Y hacemos un punto deslizado en cada punto de la cadeneta que hemos empezado. Y ya tenemos el cuello terminado.
En el próximo video vamos a hacer un gorro con el mismo diseño. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.